Conciudadanos, siempre es importante tener claro cómo las sociedades se rehacen y se rehacen muchas veces en los momentos en que, digámoslo así, la historia no lo espera. Y eso fue lo que nos sucedió en la elección del 2022. Un candidato que el pueblo no esperaba y al que empezó a escuchar le fue marcando un nuevo derrotero frente a los viejos discursos de la socialdemocracia, los discursos incluso populistas de la, digamos, de la izquierda tradicional, de la vieja izquierda añeja, que nunca tuvo tiempo de reflexionar sobre los eventos que estaban sucediendo allende nuestras fronteras, la caída del muro de Berlín, la desunión de la Unión Soviética, el aislamiento de Corea del Norte, el deterioro de la economía cubana, el deterioro de la economía venezolana. O sea, había muchos elementos que nos marcaban que la ruta no sería necesariamente ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, que sería una ruta diferente que tendríamos que construir desde la esencia del costarricense, desde nuestro patriotismo, desde nuestros héroes que nos habían negado, desde un Juan Santamaría, pero más aún porque fue un pensador de su tiempo, desde un presidente como Juan Rafael Mora Porras, que siempre en la historia de Costa Rica nos lo negaron. Más aún, no nos imaginamos por qué nosotros no lo tenemos como el ídolo, digamos, en términos del pensamiento patriótico, cuando ha sido el único que fue capaz de movilizar al ejército y al pueblo costarricense para sacar de Santa Rosa a los invasores filibusteros. Fue curioso, fue muy curioso, más curioso aún el fusilamiento en 1860. Pero detrás de Juan Rafael Mora Porras había un grupo de gente que buscaba una Costa Rica diferente. Y ese patriotismo se ha venido alimentando poco a poco con el estudio que hace la gente, con el detenerse a pensar en esos actos. Y entonces en el 2022 nos llega un candidato con un discurso político nuevo, nuevo y a su vez diferente. Tan nuevo fue que la intelectualidad universitaria, esos que suelen ser ultra críticos, nunca han podido ubicarse. A lo sumo han atinado a decir que es un movimiento populista, porque además desconocen, digamos, las raíces propias de la política latinoamericana. El populismo como tal sí ha tenido alguna influencia, la tuvo en Argentina con Juan Domingo Perón, un poco más elaborado tal vez en pensadores como Raúl Haya de la Torre, un populismo más digamos, más ideologizado. Pero Rodrigo Chávez es
digamos, la nueva síntesis de un pensamiento profundamente arraigado en una Costa Rica. Eso lo podemos entender quienes hemos vivido algunos años o muchos años en el extranjero y vemos las particularidades de nuestro país. Vemos la profundidad del conocimiento de nuestro campesino, que en su sencillez resulta ser un extraordinario pensador. Nuestro campesino que es capaz de producir sus propias herramientas de trabajo, que se fajaba muchas horas en el campo, el labriego, como lo dice la expresión, el labriego sencillo, ese labriego sencillo fue el que nos avistó, porque en esas regiones más empobrecidas de Costa Rica, donde quedaba, digamos, grupos grandes de campesinos, ellos empezaron en ver a Rodrigo como ese candidato. Y entonces empezamos a ponerle atención a sus discursos. Empezamos a ver cómo señalaba, digamos, las falencias de esta democracia, cómo esos viejos partidos oligárquicos en sus alternancias sucesivas de poder entre 1948 y el 2022 efectivamente estaban siempre presentes. Y si bien es cierto, Liberación Nacional, su última elección que gana, la gana en el 2002, en el 2010 con Laura Chinchilla, hay una continuidad porque Luis Guillermo Solís provenía de Liberación Nacional, había sido embajador alterno de Costa Rica en Centroamérica, un rango que le había inventado Óscar Arias Sánchez. Y entonces Otón Solís, don Alberto Cañas Escalante, todos fundadores y salidos del viejo partido Liberación Nacional, se dan cuenta que ese partido está resquebrajado y que está cayendo en manos de sectores muy ricos. Sí, muy ricos. El mismo Óscar Arias Sánchez, su familia, llenos de poder, sin mirada, digamos, a los sectores populares y a la descomposición que vivió, digamos, la Costa Rica posterior a 1980. Y entonces, una lectura que a veces es más fácil ver el país desde fuera que verlo desde dentro en sus complejidades, porque desde el exterior uno esas imágenes logra como sintetizarlas más fácilmente ve los aspectos complejos de la política y ve los actores y los ve en sus movimientos. Y eso es lo que en esa etapa, digamos, nos encontramos viendo actores sociales, viendo esta oligarquía, esa vieja oligarquía política y ahora sí de todos estos partidos, de todos estos viejos partidos porque se comportan igual. Para ellos hay un solo enemigo, que es Rodrigo Chávez. No hay ningún otro. Pero se equivocan, porque el enemigo no es Rodrigo Chávez, es, en síntesis, el pueblo de Costa Rica. Porque el pueblo de Costa Rica es el que le da ese 71% en las encuestas y lo hace sucesivamente desde ya hace más de un año. Los datos demuestran el poder real que el pueblo costarricense le ha otorgado al presidente de la República. El presidente de la República ha sabido manejar muy bien su cuota de poder. En primer lugar, no la exagera. No ha habido medidas impositivas ni taxativas fuertes. Ha habido que cumplir con acuerdos que habían quedado aprobados por la administración de Carlos Alvarado
en complicidad con José María Figueres, porque todo estaba hecho para que José María Figueres nos gobernara y no el emergente que ha sido, para sorpresa de todos nosotros, el presidente Rodrigo Chávez, con un conocimiento del mundo, con un conocimiento de la economía y con un conocimiento profundo de nuestra sociedad. Y por eso ustedes lo ven, las giras fundamentalmente han sido hacia las regiones más empobrecidas de Costa Rica. La primera gira es muy simbólica porque va a un lugar abandonado de Costa Rica, que la administración Arias entrega a la empresa Minangol de Canadá y que la empresa la abandona y es saqueada. Sí, ahí donde está el oro en Crucitas. Era una excursión científica lo que organizó el presidente. Con un grupo de gente observaron cómo se había envenenado los suelos, cómo los habían destruido. Y entonces a partir de ahí las giras por distintas regiones del país lo han ido fortaleciendo y lo han convertido en el centro de la polémica. Y entonces es ahí donde los medios de comunicación se equivocan, porque atacan a quienes apoyamos a Rodrigo. Pero nosotros no somos más que pequeños eslabones de un gran esfuerzo que realiza el presidente hoy día con un gabinete, pero que en su etapa inicial era un grupo muy reducido de gente, porque así era un pequeño partido. Hoy, hoy, su nuevo partido será un partido muy fuerte. Sí, el nuevo partido que se ha formado para las elecciones de ahora de medio periodo, en donde vamos a elegir alcaldes, es un partido ahora sí ya surgido del pensamiento rodriguista, llamémoslo así, del pensamiento que el presidente ha logrado ir conjuntando todos esos elementos que forman, digamos, su ideario y su forma de actuar. Y los intelectuales siguen pataleando porque no logran ni en sus artículos, en el periódico La Nación, ni en los periódicos digitales, peor aún, digamos, la prensa que se ha vuelto ultraconservadora, la prensa digital que nadie lee, La Nación de 30 páginas que ya no tiene ni artículos de fondo, más que noticias de sucesos o el descalabro en general de toda la prensa costarricense. Entonces, ante eso, emerge una gran figura con un gran equipo de gobierno que ha demostrado que la inteligencia en este país no estaba en los partidos políticos, estaba fuera de los partidos políticos y que se pudieron traer nuevas figuras y que cada día vemos que esas figuras empiezan a sobresalir cada vez más y que hay cada vez más gente que viene a aportar a esta causa y al fortalecimiento de la democracia costarricense, porque somos un país cada vez más democrático, en donde el pueblo, el ciudadano, toma las decisiones, así como he visto grupos que ahora el 19 de julio tienen planificada una actividad, una marcha cívica hacia la sala constitucional, en donde la vieja gerontocracia leguleya ha pedido la restitución de funcionarios sindicalistas de trayectorias dudosas. Sí, y van a ir a la sala constitucional a decirle a esos 7 magistrados de la sala constitucional lo equivocados que están,
lo errados y lo aberrados que son sus fallos, porque esos funcionarios ya habían sido juzgados en primera instancia por otros tribunales. Pero igual el movimiento, y eso es lo interesante de los movimientos ciudadanos, establecen sus rutas, irán a decirle a la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social que siga con fuerza, que siga en su lucha por rescatar la Caja Costarricense del Seguro Social. Y entonces ahí en Barrio Don Bosco se concentrará también esa petición muy expresa para doña María Marta Esquivel, que ha dirigido la Caja Costarricense del Seguro Social con valentía en una época en donde las cifras estadísticas y los presupuestos nos indicaban que la institución empezaba a fallar, y entonces se han entrado a aplicar correctivos para poder hacer ese nuevo direccionamiento de la caja para fortalecerla económicamente. Y irán finalmente a la Asamblea Legislativa. Sí, ahí donde el Partido de Liberación Nacional tiene mayoría, pero tiene una mayoría desconcertada, absolutamente desconcertada, con unos discursos que da pena oír esos diputados, porque no tienen ideas, no tienen proyectos y no tienen razón para estar sentados ahí. Así que, costarricenses, amigos, patriotas, estamos ganando esta batalla. La estamos ganando porque nos estamos organizando. La estamos ganando porque hemos visualizado en el presidente el líder que puede conducir este movimiento al lado de su gabinete y los patriotas que los sucederán en las diferentes instancias de poder, en las próximas elecciones municipales y hasta en las próximas elecciones nacionales, porque la democracia en Costa Rica se fortalece cada vez más, y porque así nos lo demuestran las últimas encuestas, en donde don Rodrigo aparece con un 71% de la popularidad, siendo el tercer candidato en América Latina, y a veces desplazándose hasta el segundo, siendo un líder mundial, ocupando el cuarto puesto entre los presidentes democráticos del mundo. Esa es la Costa Rica que usted y yo queremos. Esa es la Costa Rica hacia la que tenemos que avanzar con firmeza, luchando porque la educación universitaria se abra a todos los sectores populares, porque la escuela maternal, la escuela primaria y secundaria enseñen contenidos de valor y nos ubiquen en nuestra época, para superar esos complejos de los diputados del Frente Amplio que se quieren meter con nuestros niños en temas en donde todavía por sus edades estos niños no están preparados para esos proyectos copiados de una Europa decadente, porque nuestra Costa Rica la forjamos nosotros. Sigamos unidos, fuertes y con convicción.